Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, una vez más te damos gracias por el tiempo que tenemos, Señor, esta bendición que podemos, Señor, reunirnos en tu nombre. Y es lo que tú dices, Dios, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y Padre Santo, nosotros te agradecemos, Señor, porque sin tu presencia nada de esto sería posible. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, en esta noche conforme vamos a empezar a abrir tu palabra, te pedimos que seas tú ayudándonos, ministrando nuestro corazón. Aún si mis hermanos aquí presentes tienen alguna duda, tiene algún problema, tiene alguna ansiedad, alguna preocupación, algo, Dios, Señor, que venga a sus vidas a atormentarlos, en este momento oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú tomando el control y quitando todo eso, Dios, que a veces el enemigo viene a depositar a nuestras vidas, Señor. Aún, Dios, si nosotros hemos fallado y hemos pecado porque lo hemos hecho, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Seguimos caminando y por eso es que venimos aquí, porque queremos, Señor, ser mejores discípulos tuyos. Queremos aprender, queremos crecer, queremos ser más como tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Jesús, y te pedimos, Dios, que en esta noche seas tú iluminando nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender todo esto, Dios, que todo esto que estamos viendo no sea, Dios, una simple información, sino que en verdad lo atesoremos en el corazón y que podamos, Señor, ser edificados, Señor, conforme a tu palabra, Dios. En el precioso nombre de Jesús te lo pido, amado Padre. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver, en esta noche vamos a estar viendo este tema de cómo fue dada la Biblia. Hemos visto diferentes cosas, diferentes temas, y hoy vamos a ver que fue a través de la revelación y la inspiración. La revelación y la inspiración, otras dos formas en las cuales el Señor también ha revelado su palabra. Y todo esto, te vuelvo a repetir, es muy importante que nosotros como discípulos de Cristo lo aprendamos. Y esto es lo maravilloso, y este es el propósito y la visión de la iglesia, de que multipliques la palabra de Dios en otra persona. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado a ser discípulos, que seamos discípulos de Cristo y que hagamos más discípulos. ¿Y de qué manera va a ser? Pues a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces es aquí donde les comento a todos ustedes, es aquí donde los de más experiencia van a ayudar a los más jóvenes. Y es aquí donde las de más experiencia van a ayudar a las más jóvenes, porque así lo dice el libro de Tito. Los ancianos, ¿sí?, enseñan a los más jóvenes, y las ancianas a las más jóvenes. ¿A qué? A cómo cuidar su casa, cómo criar sus hijos, cómo llevar en orden el hogar. Y los esposos y los ancianos a los más jovencitos, porque son los que vienen detrás de nosotros. Entonces, a través del discipulado es de esa forma cómo la gente va a conocer de Dios, y a través de cómo nosotros nos estamos discipulando, también cómo las personas van a ver la transformación que estamos nosotros teniendo. Porque si te das cuenta y tú te haces una pregunta, el año pasado en estas fechas, ¿qué estaba haciendo? No, pues tal vez te empiezas a imaginar otras cosas. No, estaba por allá, no, por acá, etcétera, etcétera. Y ahora estoy aquí. ¿Qué pasó? Bueno, Cristo vino a tu vida. Y tal vez te haces la pregunta, oye, hace 2 años o hace 3 años, ¿cómo estaba mi vida? ¿Y ahora cómo está? No, pues ha habido un cambio. Y no vamos tan lejos. ¿Cómo estuvo la semana, hace 2 semanas, hace un mes? Volteas atrás, hay un cambio. ¿Por qué? Porque esa es la santidad progresiva. Dios no quiere que estemos en la misma nivel espiritual, sino que crezcamos, que avancemos, que lleguemos al propósito por el cual fuimos llamados. No estamos aquí solamente para calentar la silla, no, estamos para predicar el evangelio. Y Dios los quiere usar a todos ustedes. Entonces, el propósito y la visión de la iglesia es eso, que tú multipliques la palabra del Señor en alguien más, que tú tengas también discípulos. Entonces, ya tienes discípulos y son los de tu casa. Entonces, a través de tu ejemplo, a través de tu testimonio, a través de lo que tú les compartas de Cristo, ellos van a querer saber más de Cristo. Y las personas alrededor, tus vecinos, tus amigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto sucede a través de que nosotros venimos a la palabra del Señor. Entonces, por eso es que Dios nos ha dejado su palabra, para que nosotros crezcamos a través de ella. Y esto es otras de las enseñanzas que vamos a estar viendo, porque ahorita vamos a finalizar con la inspiración, pero de ahí vamos a ver el propósito de por qué es esa inspiración: para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces nadie va a llegar a la perfección, sino que lo que está diciendo es que sea completo, que sea entero.
Y es ahí donde Dios nos quiere llevar a todos nosotros a la madurez. Y por eso el apóstol Juan, en primera de Juan, les decía, les escribo a ustedes, hijitos, les escribo a ustedes, jóvenes, les escribo a ustedes, padres. Busquen ese pasaje. Y cuando está hablando el apóstol Juan está hablando de eso, está hablando de los niveles de espiritualidad que hay dentro del cristianismo. Hay algunos que son hijitos, que apenas van comenzando en el caminar con Cristo. Hay algunos que empiezan apenas a conocer, y un hijito necesita cuidados diferentes, ¿verdad? Cuando está bebito, pequeñito, necesita que le cambie el pañal, hace sus berrinches, ¿no? Todo eso es el proceso. Entonces, cuando venimos a Cristo y somos recién nacidos, pues cometemos errores, ¿verdad? Fallamos, tropezamos, pero vemos la misericordia del Padre que no la extiende. Le pides algo y Dios te responde rápido. Y es que en lo natural así es. Cuando un bebé llora, luego tiene la atención de mamá y papá. Pero conforme va creciendo, entonces Dios empieza a decir, ok, ya vas madurando, ahí la llevas, sigue orando. Es que ya no me responde como antes, sigue orando. Y es ahí donde vemos la madurez. Entonces, al hijito tiene diferentes cuidados. El joven, ¿verdad? Impulsivo, rebelde, etcétera, etcétera. Todos pasamos esas etapas. Y los padres son aquellos que ya superaron esas dos etapas. Y esos padres son los que ahora enseñan a los jóvenes y a los hijitos. Y eso es a través de la madurez que vamos creciendo espiritualmente. ¿Cómo sucede todo eso? A través de la palabra del Señor, a través de que nos congreguemos, a través de buscar a Dios, a través de la oración. Es como vamos a poder alcanzar nosotros esa madurez, ¿sí? Y todo es a través de la Biblia. Entonces es interesante, vamos a seguir viendo todos estos temas de la Biblia y vamos a seguir orando en lo que continúa. Les digo, posiblemente vamos a iniciar con esa otra serie. Hay que seguir orando, Dios nos va a dirigir porque es su Espíritu Santo el que dirige la iglesia. Es importantísimo que nosotros sepamos el origen de la Biblia. La Biblia no es un libro de cuentitos de historia de hadas, como le llaman. Les platicaba yo esta experiencia que tuve con un muchacho y me decía él, ¿a poco tú crees en esas historietitas de la Biblia, esos cuentitos? Me decía aquel muchacho, esos cuentos de hadas, ¿tú crees en eso? Le digo, sí, yo sí creo en eso. Digo, porque cuando menos lo pienses, esas historietitas se vuelven realidad y las vas a necesitar. Y ya de rebelde el muchacho, que era mi manager, me dice, yo soy hijo de pastor, soy la oveja negra de mi familia, yo por eso me vine acá, porque yo no quiero saber nada de eso. Bueno, pasó el tiempito y estaba en una situación difícil y ahí me manda mensajes, ora por mí porque voy al hospital. Claro que sí, brother, no te preocupes. Ahí es donde esas historietitas, cuentos de hadas que él le llamaba, se volvieron realidad en su vida. Y es que la Biblia nos enseña que la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho. Entonces hay algunos que necesitamos que nos den unos con la varita mágica. Hay otros que sí aprendemos a la primera y hay otros que pues tiene que venir papá a darnos jalonzotes de orejas, ¿verdad? Pero bueno, es importante que sepamos todo esto y les quiero dar unos datos de lo que ha sido y cómo se ha dado la Biblia. Hubo un concilio, se le conoce como el concilio de Nicea. En este concilio de Nicea se juntaron hombres de Dios en el año 325 después de Cristo. En ese año hubo este concilio y la iglesia pues no fue la que creó el canon, sino que se reconoció en ese momento públicamente los libros que ya eran considerados como escritura inspirada. En ese concilio se juntan los hombres de Dios y empiezan a saber que ya estaba circulando las escrituras, las cartas de Juan. Si esto todo es un poco de historia. Por ejemplo, Policarpo, él era discípulo del apóstol Juan. La historia de Policarpo está muy bonita, a mí es una de mis favoritas. Es uno de los padres de la fe, se le conoce como padre de la fe, de la iglesia que diga. Y Policarpo, pues, él al final, cuando lo van a asesinar, dice, ¿cómo lo están diciendo? Reniega de Jesús, reniega de Jesús. Y él expresa y dice, ¿cómo voy a negar de mi Dios si Él nunca me ha hecho nada malo? O sea, ya que lo van a asesinar, lo van a quemar vivo.
Y él está expresando, no voy a negar de mi Dios. Porque eran hombres de fe. Entonces ellos hablaban y citaban las cartas de los apóstoles. Y es aquí donde en este concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, se juntan para que se ponen de acuerdo que todas esas escrituras eran inspiradas por Dios. Entonces imagínate, pasaron 325 años después de la resurrección de Cristo, en el cual este grupo de hermanos de la fe llegan a este acuerdo. ¿Sabes qué? Esas cartas son inspiradas por Dios. Y esto es maravilloso, porque la Biblia es la verdad, es la palabra del Señor. Hay evidencia histórica. Fíjate, la Biblia es el texto antiguo mejor documentado de toda la historia. ¿Sí? Es el texto antiguo mejor documentado de toda la historia. Muchas personas han descubierto muchas verdades antiguas a través de la Biblia. Incluso muchos arqueólogos se han tenido que apoyar en la Biblia, porque la Biblia da muchos datos que cuando han encontrado algo, los arqueólogos, la Biblia hablaba de eso. Tremendo, ¿no? Por eso la Biblia es la palabra del Señor y es inspirada por Dios. Entonces, existen más de 5,800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Imagínate, 5,800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y miles más en otras lenguas. Por eso los misioneros, los hombres de Dios que andan por todo el mundo, ¿cómo Dios los usa? Que aprenden el dialecto. ¿O cómo es Dios tan maravilloso que rescata a uno de ellos que habla ese dialecto, pero que habla español? Porque es tremendo, las personas que hablan dialecto y dominan el español son bien inteligentes. ¿Y cómo es que estas personas ahora hablan la Biblia y predican la Biblia en su dialecto? Es increíble esto. Hay un video que fue muy popular de unos africanos cuando reciben por primera vez sus Biblias. Y tú los ves con el hueso acá atorado en la nariz y con sus vestimentas típicas, ¿no? Pues ahí sí diríamos nosotros, ahí sí voy, sí me echan al caso. Porque se ven así, se imponen por su cultura, ¿no? Pero cuando están ahí ellos y reciben la Biblia por primera vez, cantan, brincan, se gozan, porque por primera vez tienen la Biblia en sus manos. Se gozan. Entonces, la palabra del Señor tiene poder y la siguen traduciendo a otros idiomas que no han alcanzado todavía. Por eso dice que todos van a escuchar el testimonio. Entonces vendrá el fin. Gracias que no todos lo han escuchado aún, ¿verdad? Porque hay tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Otro dato, ¿no? Los rollos del Mar Muerto. Estos fueron hallados en 1947. Y ahí se confirmaron el texto hebreo del Antiguo Testamento, y que cuando encontraron entre esos rollos, encontraron el libro de Isaías. Todo porque un pastor aventó una piedra, ¿te puedes imaginar? Los que han cuidado ovejas están tan entretenidos y la aventó como a la aventura y se escuchó que tronó algo y fue a la cueva y ahí estaban los rollos ahí. Y cuando se dan cuenta, pues ya llaman y los llevan y los arqueólogos empiezan a investigar. Y bueno, ese hallazgo de ese libro de Isaías está en el Museo de Israel. Ahí está. Y tal como tú y yo lo tenemos en nuestra Biblia, sin ponerle ni quitarle. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, y eso es lo que Él dijo en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No van a pasar. Entonces, ¿de qué manera Dios ha traído esto a nosotros? A través de la revelación. A través de la revelación. Esto es interesante. Esto es interesante. Ahora nosotros en nuestros tiempos luego decimos y expresamos, o tal vez llegas a escuchar, es que el Señor me reveló, ¿no?
Sí, el Señor nos iluminó, el Señor nos reveló, y esto es la revelación progresiva. Dios nos va a revelar su palabra, pero de lo que ya está escrito. Y cuando vienes a leer la Biblia y empiezas a leerlo, es como que te está hablando directamente a ti. Y es ahí donde Dios te está revelando su palabra. Es ahí donde Dios te está revelando su voluntad para tu vida. ¿Cómo lo vas a saber? Cuando la leas. Por eso en la actualidad hay muchas veces que hubo un tiempo que iban con los pastores o con los profetas. Deme una palabra, deme una palabra. Pues ahí están las cartas, léelas. ¿Quieres que te diga algo específico sobre tu vida? Pues es que no soy adivino. Ahora, Dios opera a través de los dones. Y sí, Dios puede dar una palabra de ciencia en ese momento, pero no funciona de esa forma. Tienes que venir a la Biblia para que Dios te revele su palabra, porque escuchaba yo un testimonio de un hermano que fue víctima y participó de esto. ¿De qué? De que él andaba promoviendo un profeta y pues él apenas estaba comenzando y dice, no, pues que el profeta, el hombre de Dios, y pues que lo contrató para que le ayudara a que al final vendiera sus cassettes. Y ahí estaba el hermano, pues de una buena devoción, ¿no? Con todo el corazón, pues para que crezca la obra, ¿no? Y entonces dice que se fue con él a la siguiente y a la siguiente, y él quedó más confundido que nada. ¿Por qué? Porque a cada iglesia que iba predicaba lo mismo. Y dice que se juntaba un dineral por los cassettes que vendía, y era el mismo sermón. Entonces, ¿qué le dijo a su pastor? Dije, pero estoy confundido, porque en todas las iglesias tiene que ser lo mismo, predica lo mismo. Me dice, es que así es la palabra. Y dice, pero ¿cómo? Es que eso no está correcto. No, y es que Dios da palabra para el pueblo en esta iglesia local. Por eso Dios nos está guiando a través de estos temas, a nosotros como iglesia local. Pero otros hermanos alrededor del mundo están predicando otras cosas, porque eso es para esa iglesia, ¿verdad? Entonces, ese pobrecito hermano, pues andaba con el profeta, bien iluminado y revelado, pero andaba llevando el mismo sermón. Y a todos les decía que Dios los quería prosperar, y a los hombres ricos que les iba a dar y multiplicar más, pero pues nomás les sacaba el billete. Porque en toda iglesia siempre va a haber alguien bien acomodado. Qué feo, ¿no? Y así hay, pero es que el Señor me reveló, hermano. No, a ver, cálmele. ¿Qué le reveló? ¿Está en la Biblia? Es verdad, pero cuando es una palabra que viene de parte de Dios y Dios sí reveló, sin que tú le hayas dicho algo, esa palabra viene de Dios. Porque ¿quién le reveló? El Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado ahora en este tiempo la revelación, pero ya está escrita aquí en la palabra del Señor. Y cuando empieces a leer la Biblia, empieza la revelación progresiva. Si yo te pregunto, ¿has leído el libro de Romanos? Tal vez alguno me va a decir, sí, ya lo leí. Y si le pregunto, ¿qué aprendiste? Pues me empiezas a decir lo que aprendiste. Y si te digo, vamos a volverlo a leer, vas a aprender otras cosas totalmente que no aprendiste la primera vez. Porque así es. Hay personas que han expresado, ya acabé de leer la Biblia. No, pues yo todavía no acabo. El libro de los Hechos ya lo he leído como 5 veces. Y cada vez que lo vuelvo a leer parece que nunca lo leí. Y cada vez que lo vuelvo a leer me resaltan cosas nuevas. Esa es la revelación progresiva. Pero la revelación en la cual Dios nos dejó su palabra es muy diferente. ¿Sí? Entonces, el llamar a la Biblia la palabra de Dios es afirmar que ella es la única y fiel declaración de la revelación de Dios hacia nosotros los humanos. La palabra de Dios que ha sido revelada es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas. ¿Tú quieres una palabra del Señor? Ve a la palabra. Si en un momento dices, pastor, ore por mí, claro que sí puedo orar por ti, y en ese momento Dios opera a través de los dones y te da una palabra de ciencia específicamente para ti, gloria al Señor. Porque tú vas a decir, oye, yo no le dije nada y oró exactamente en eso que yo necesitaba. Es que no soy yo, es el Espíritu de Dios que así opera, ¿verdad? Entonces Dios se revela a sí mismo con el propósito de que su pueblo pueda conocerle. Dios se revela a sí mismo con el propósito de que su pueblo pueda conocerle. Esta es la revelación, de que su pueblo pueda amarlo, confiar en él, servirle,
y obedecerle como su Señor. Este es el propósito de la revelación. Por eso Dios nos ha dejado su palabra y a través de la revelación se la dio a los apóstoles con el propósito de que el pueblo de Dios pueda conocerle, pueda amarle, pueda confiar en Él, pueda servirle y pueda obedecerle como Señor. Esto es maravilloso, porque cuando tú conoces a Dios, Dios se revela a tu vida, ¿sí? Dios viene a tu vida y se revela Él a ti. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, Saulo contestó, ¿verdad? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a la iglesia, a los discípulos de Cristo. Pero el meterse con un discípulo de Cristo o un hijo de Dios es meterse con Dios mismo. Por eso Jesús viene a ver, Saulito, como que le vas bajando, porque como coloquialmente nosotros diríamos, te estás poniendo con Sansón a las patadas, mano. Estás chocando contra una pared. Es como que estás agarrando tu zapato con tu pie y le estás pegando un clavo. Eso es lo que significa, darle, es dura, te da cosas contra un aguijón, o sea, dar patadas a un pico. Te estás estrellando, mano. Y entonces, en ese momento, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Saulo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo se le está revelando a él. Cuando Jesucristo viene y se revela a tu vida, esto es lo que pasa. Quieres conocerle, quieres amarle, empiezas a confiar en él, le empiezas a servir y le empiezas a obedecer. ¿Por qué? Por la revelación de Jesucristo en tu vida. A través de la Biblia que ha sido dada a los apóstoles, es que ahora por eso nosotros, hermanos, queremos amar a Dios. ¿Cuántos quieren conocerle? ¿Cuántos quieren amarle? ¿Cuántos quieren confiar en él? ¿Cuántos quieren servirle? ¿Cuántos quieren obedecerle? Yo quiero. Y no va a ser fácil, porque tengo que morir a mí mismo. Tengo que tomar mi cruz y negarme a mí mismo y morir a mí mismo y seguirlo. Pero por eso nos dejó su ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Hubo un tiempo que yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿qué significa eso que aquel hombre Simón iba caminando y lo llaman, hey, ayúdale, carga la cruz? No le entendía, digo, ¿y qué significa eso? ¿Y qué significaba? Y les decía al que era mi líder, oiga, ¿qué nos da a entender? Y me dice, Vic, yo también me hice la misma pregunta, pero aún hay que orar, hay que pedirle al Señor. Y yo, ¿qué significa, Señor? ¿Qué significa? Cuando entendí lo que significa, dije, Señor, ese es el llamado que tú nos estás haciendo. Un poquitito de lo que tú sufriste y padeciste. Ay, no, qué difícil, Señor. Qué difícil. Lo maravilloso de esto es que según se dice la tradición, es de que ese hombre Simón que llevó la cruz, cuando el soldado romano lo invitó y lo dijo, órale, llévala, su familia también sirvió a Dios. Y Pablo lo cita en el libro de Romanos. ¡Qué hermoso! Empieza con uno y se alcanza la demás familia. ¿Sí? Entonces, esta es la revelación. Por eso Dios, ¿sí?, nos ha dejado su palabra de esta manera. Vamos a Mateo 11:27. Mateo 11:27. Vamos a leer versículo 25 y vamos a llegar hasta el 30. Porque esta es la revelación. De esta manera Dios empezó a dar su palabra. De esta manera nuestro Señor Jesucristo empezó a anunciar el evangelio. De esta manera nuestro Dios empezó a manifestar su voluntad para todos nosotros. Esto es una bendición, porque esta es una invitación que Dios nos hace a todos. A todos. Pero vamos a ver primero, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús en este momento? Está expresando su alabanza ¿a quién? Al Padre. Al Padre. La palabra, hermano, te prepara para darle alabanza a Dios. La palabra te prepara para que tú le des alabanza a Dios.
Cuando tú lees la palabra y en ese momento estás aprendiendo la palabra y de repente dices, gracias Señor. Y aquí es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Le está dando la alabanza al Padre. Esto es hermoso. Hace rato yo estaba así sentado y de repente se me vino a la mente un cántico que tenía años que no cantaba. Yo dije, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y me acordé y lo busqué y en ese momento me puse a cantar y me puse a adorar en el Espíritu. Y yo estoy ahí y digo, ay Señor, porque son momentos especiales. Y digo, qué tremendo. Entonces aquí Jesús le está diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, esa es tu voluntad, revelar tu palabra a estos niños. Cosas de sabios, cosas de entendidos que los profetas, que los apóstoles registraron. Los profetas querían ver en qué tiempo, en qué momento iba a suceder todo esto. Los apóstoles empiezan a ver la revelación. Y en ese momento Jesucristo está dando la alabanza al Padre. Dice versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, esto es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a tu vida. Dios llegó a tu vida en el momento perfecto, en el momento determinado para ti. Ni temprano, ni tan tarde. En el justo momento llegó Jesús para revelarse a tu vida, para revelarse a mi vida. Esto es una bendición, porque nadie andaba buscando a Dios, pero Él vino a nosotros, porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Entonces aquí nos lo dice, versículo 28, y esta es la invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! Ni la pastilla, ni el chocho, ni la droga, ni el alcohol, ni los placeres, ni los vicios, nada te va a poder dar paz. Nada te va a poder dar tranquilidad, nada te va a poder dar esa felicidad. Por eso Jesús dice, vengan a mí, están cansados, están cargados, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Tal vez te acababas las botellas de licor y por un momento se te olvidaba tu dolor, tu tristeza, pero al otro día regresaba con la cruda realidad, el remordimiento y todas esas cosas que suceden, ¿verdad? Y no tenías paz. Tal vez te fuiste a un retiro espiritual. Porque los hay, ¿no? Allá en México son muy populares, que hay gente que se va a retiros espirituales y ahí andan con los chamanes y no sé qué tanto rollo, y que se van con la madre tierra y no sé qué, y alucinan y toda la onda, y no encuentran paz. Hasta allá andan acá como hippies, peace and love. Y no encuentran paz. El único que vas a encontrar la paz es en Cristo. Por eso es que Él se viene a revelar a tu vida. Así es como empezó Dios a revelarse en la humanidad, en todos nosotros. Esto es una bendición. Vamos a Tito capítulo 2. Tito, acuérdate que está adelante de los Timoteos. Son cartas pastorales. Es vecino de Timoteo. Tito capítulo 2 versículo 11. Tito 2:11, ¿estamos ahí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí no usa revelación, aquí dice manifestación. Se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. ¿Y de qué manera es esto? A través de la manifestación, a través de la revelación.
Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Primero, revelación, manifestación. Dios se ha manifestado a nosotros con el propósito de ¿qué? De salvarnos. Con el propósito de salvarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos, porque viene el día, ¿sí? Y esto se le conoce como la esperanza bienaventurada. Cuando tú ves este término de la esperanza bienaventurada, que aquí en Tito está citando, está hablando de cuando Cristo venga por su iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué en esta palabra de revelación usa esta palabra apocalipto o apocaliptus. Y esta palabra apocaliptus es de que el velo se corrió. ¿Para qué? Para que venga Jesucristo. Jesucristo ya vino a la humanidad y anduvo entre los hombres, murió en una cruz, resucitó el tercer día según las Escrituras, ascendió al cielo, va a volver. Esa es dice la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo, mientras que todo esto sucede, tenemos que renunciar a toda la impiedad, a todo lo malo. Tengo que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Somos bombardeados todos los días por deseos mundanos. Todos los días, es nuestro diario vivir. Vas manejando, ahí está. Estás en tu casa, prendes la radio, ahí está. Prendes la tele, ahí está. En todos lados, es inevitable, pero tenemos que, aquí que dice, renunciar, ¿sí? Renunciar. Dice, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque Jesús va a volver. Entonces esta revelación es de Cristo Jesús, que Dios le ha dado a los apóstoles, para que tú y yo ahora podamos caminar en fe y aguardar nuestra vida para el momento que Cristo venga por nosotros en este apocaliptus. Este es apocaliptus, es cuando se recorre el velo. Apocaliptus es cuando se recorre el velo. Es cuando se recorre el velo, es lo que significa apocalipsis, revelación. Se recorre el velo y Cristo Jesús viene a la escena. Esta es la manifestación, esta es la revelación. De lo que estamos hablando es de la revelación de la palabra del Señor, ¿sí? Pero aquí la Biblia, en el griego, esta es la palabra en la cual nos está hablando aquí en Tito para la manifestación del Señor. Ahí mismo en Tito capítulo 3, versículo 4, vamos a ver, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios. Esto viene a nosotros cuando venimos al conocimiento de Dios. Esta es la revelación que empezamos nosotros a tener. Y esta revelación viene a través de lo que Dios le dio a los apóstoles. A los apóstoles. Por eso los apóstoles se refieren al recibimiento de la revelación, no solamente en términos de realidades que van centradas en la fe, sino también en la instrucción personal. Y esto es una guía, y fue una guía para sus vidas de ellos, pero también para el ministerio. Por ejemplo, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer versículo 1 al 10. Estas son las revelaciones. Esta es la bendición del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Entonces aquí donde empieza la revelación. Dios revelando su palabra, y esto a los apóstoles. ¿Sí? Eso es una bendición, ¿por qué? Porque ahora lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿sí? Fue una sola vez. Pero desafortunadamente hay mucha gente que abusa, lo malinterpreta y dicen que fueron al infierno y que allá vieron a Selena
y que Selena les dijo que vayan y que le prediquen el evangelio. Y digo, y toda la gente, amén, Selena, bibiri bari bam bam, ¿no? Pero eso es, ¿verdad? Una falacia. Porque nadie quiere ir allá, ni en el espíritu. Nadie puede entrar allá. Pero la gente se va por otros lados, ¿verdad? Mira, vamos a ver cómo dice aquí. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a leer. Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo. No me conviene gloriarme. No me conviene. Versículo 2. Por eso dice él que no le conviene, y aquí empieza a hablar en segunda persona. Conozco un hombre en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Uf, qué privilegio. Hasta el tercer cielo. Wow, qué privilegio. Por eso dice que no le convenía gloriarse. Pero conozco a tal hombre, dice, y que hace 14 años, y dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermano, nosotros estamos en ¿cómo se puede? Se me fue la palabra. Del universo, del planeta Tierra para abajo, es el primer cielo. Ese es donde nosotros habitamos. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es donde está Dios. Por eso en el primer cielo, el príncipe de este mundo gobierna este mundo. Pero arriba de él está el Todopoderoso. Que si él permite que suceda algo, es porque fue su voluntad. Pero como diría una hermana en su forma de expresarse, ¿el diablo cochino? Pues no puede hacer más si Dios no se lo permite. O si tú o yo le abrimos la puerta, ¿verdad? Dice que el que abre demasiado la puerta busca su propia ruina, ¿no? Dice Proverbios. Entonces aquí Pablo fue hasta allá, ¿sí? Aquí está hablando. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Qué invitación tan hermosa para el apóstol Pablo. ¿Por qué crees que él expresaba y decía, ya me quiero ir allá, pero por causa de ustedes me quedo? Pues porque está hablando de las visiones, que sea de lo que él vio allá en el cielo, pero a él no se le permitió decirlo. ¿A quién sí se le permitió decirlo? A Juanito. A él sí, a Pablo no. Si no iba a decir, yo escribí la mayoría del Nuevo Testamento. No se crea. Esa es la versión Vic habla hoy. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Oye, hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Por qué crees que él estuvo dispuesto hasta morir? Porque allá está mejor que aquí. Nosotros nos afanamos a este mundo, ¿verdad? Nos preocupamos, pues vivimos en este mundo. Pero por eso Jesús nos dijo que Él iba a ir a preparar morada, para que donde Él estuviera también nosotros estuviéramos. Y en la oración sacerdotal de Juan 17, Padre, ellos viven aquí, pero no son de aquí. Guárdalos del mal. Pablo no nos habla más de lo que vio, pero él recibió la revelación de Jesucristo. Por eso es que aquí la está dejando. Mira, vamos al libro de Gálatas. Dale a la derecha donde estamos. Gálatas. Gálatas, vamos a leer primero capítulo 1, versículo 11. Versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué nos habla aquí una vez más el apóstol Pablo. ¿Estamos ahí? Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo que está escrito aquí en la palabra no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Qué bendición! Imagínate, este hombre es como decir que el Chapo se convirtió, para que entendamos así más o menos, y que ahorita ya está aquí congregándose con nosotros. No, y qué tremendo el brother Chapo, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Y ya habla la palabra del Señor. Bueno, Pablo, nadie querría juntar con el Chapo. Dice: no, si este loco tiene sicarios por todos lados. Así fue con Pablo, con Saulo. Nadie quería juntarse con él al principio, hasta que llegó Bernabé, el hijo de consolación, lo instruyó, lo discipuló, después lo llevó con los apóstoles. Pero al principio, hola, buenas noches. Pero al principio nadie quería juntarse con él. Entonces, ¿cuál fue la revelación? La revelación viene de Jesucristo mismo. De Jesucristo mismo. Entonces, por un lado está Pedro, está Juan, está Jacobo, están todos los apóstoles, pero por el otro lado, Cristo mismo le está hablando a Pablo y le está dando la revelación. Cuando se juntan, Jesucristo es su amén. ¡Qué tremendo! Y aquí está dando el testimonio, ¿sí? Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow. 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 Yo perseguía a la iglesia, parafraseando el texto. Yo la perseguía, la asolaba, la maltrataba, daba mi voto para que mataran a los cristianos. Era muy celoso de mi religión y mi tradición. Por eso está el canto en inglés, Amazing Grace, ¿no? Sublime gracia. Yo era ese hombre, pecador, malo, perverso. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Por eso predica la gracia. Y él lo está diciendo, yo era el peor de los peores. Dice, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermano, esto para mí es una bendición porque tú no eres un accidente. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Cuando yo me pongo a pensar en esto, se me quema el bombillo acá de mi mente. Digo, qué tremendo. Mi abuelo se casó con mi abuela con mi abuelo, mi papá con mi mamá. Fui apartado desde el vientre de mi madre. Así tú, hermano. Yo no sé cuál sea tu historia, no la conozco, pero Dios te apartó desde el vientre de tu madre. Tal vez tu papá, tu mamá terrenal te despreciaron, te dejaron, te abandonaron. Nunca te dijeron que te amaban, que eras importante. Tal vez nunca los recibiste. Pero tu Padre Celestial te apartó desde el vientre de tu mamá y te ha llamado por su gracia. Por eso aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Por qué? Porque recibió la revelación de Jesucristo, que lo apartó desde el vientre de su madre, para que ahora él sea el comunicador, el que lleva el evangelio de Jesucristo. Entonces él está recibiendo todas las riquezas de su gloria, todas las riquezas de su gracia, todo lo que ha dejado en la escritura. Pablo lo recibió de Jesús mismo, porque él fue llamado apóstol a los gentiles, apóstol y maestro a los gentiles. Él recibe esta revelación. Por eso Pedro, alguien ayúdame a buscar ese pasaje, cuando está en primera, segunda de Pedro, no recuerdo, donde Pedro dice, nuestro hermano Pablo escribe cosas heavy duty, dirían en inglés, ¿no? Pablo escribe cosas que los indoctos tuercen. Ahí está el testimonio. Porque está interesante. Pedro recibió la revelación, Pablo recibió la revelación, pero hubo un tiempo en el cual Pablo exhorta a Pedro. Segunda de Pedro 3:15, vamos para allá.
Salud. Segunda de Pedro 3:15. ¿Estamos ahí? Dice, y teniendo y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate el testimonio del mismo Pedro, apóstol Pedro, dice, es que está difícil de comprender lo que Pablo nos está enseñando. ¿Te puedes imaginar esos meetings entre los apóstoles? Y la revelación que Pablo recibió de Jesucristo, y por eso aquí Pedro está testificando de esa revelación. Dice, son cosas difíciles. Versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Indoctos, no preparados, inconstantes, casi ni vienen a la iglesia. Ay, ay, ay. Tuercen. Imagínate, la actualidad de la iglesia, hay personas que no son pastores, pero enseñan, indoctos. Y todavía las tuercen, pero la gente les aplaude. Es como ahorita en la actualidad, hay un señor muy famoso, me reservo su nombre, es popular este señor, que toda su vida le ha tirado a los de las personas del evangelio de la prosperidad, pero ahora también ya anda diciendo, pidiendo feria, pidiendo dinero. Hicieron su videíto y hermanos, nosotros le creemos a Dios y aquí vamos a ver si Dios está con nosotros. Necesitamos juntar $70,000, pero ellos ni es una iglesia. Lo que antes y ahorita pues ya andan otras ondas. Pero toda la gente, me puse a ver ahí los comentarios porque dije, ¿qué este señor anda ya? ¿Qué le pasó? Y todos los que lo siguen, vamos a apoyar la obra y vamos a dar dinero, vamos a poner nuestro granito de... ¿Tú crees que van a juntar $70,000? Van a juntar más. Pero no es una iglesia, es su organización. Pero en esto vamos a ver si Dios está con nosotros. No, está pesado. Ahora, una iglesia es diferente a una organización, ¿verdad? Cuando hay una necesidad y se comparte al pueblo, pues si alguien quiere dar voluntariamente, adelante. Pero si nadie quiere dar, no pasa nada, porque es voluntario. Pero no se va a estar detrás de la gente. Necesitamos una cifra. Necesitamos, no es Teletón, ¿verdad? Qué tremendo. Pero aquí estamos viendo indoctos, dice, inconstantes, tuercen para su propia perdición. ¿Sí? Entonces, Pablo recibe la revelación, Dios se revela a sí mismo con este propósito, y los apóstoles, sí, al recibir todo esto, la comparten a la iglesia. Y por eso es la palabra apocalipto. Y apocalipto significa, este es el significado, desvelar, descubrir. Y esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso Daniel decía que se había sellado con la sabiduría, pero iba a llegar el tiempo en el cual se iba a volver a abrir, para que ahora todos lo entendieran. En el tiempo de Pedro era difícil de entender, pero ahora, hermanos, ya las podemos entender claramente por el Espíritu. Esto no es ciencia. Dios habla. Tú le puedes preguntar, Señor, no le entiendo, ¿qué significa esto?
Y el Señor te lo revela. Agárrate tu diccionario bíblico, invierte. Hay diccionario Strong, cómprate un diccionario Strong, un diccionario Vine, cómpratelo, ahora ya está digital todo, para que ya no andes con tu librote de este vuelo. ¿Sí? ¿Y qué dice? ¿Qué significa revelación? Pues vas ahí al diccionario Apocalipto, te da la definición. Te empiezas a leer, esto es lo que significa un textual hilativo, empiezas a leer palabra por palabra. Y empiezas a leer y dices, wow, esto es lo que significa descubrir. Llega Dios, le revela todo a Pablo y se descubre todo lo que los profetas querían saber. Oh Padre, te alabo, dijo Jesús, porque estas cosas de los sabios y los entendidos se las has revelado a estos niños, porque así te plació. Vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Tú puedes entender la Biblia, hermano. Tú lo puedes aprender. Tú puedes aprenderlo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de esto, Dios revela, ¿sí?, sus actos. Dios revela su voluntad. ¿En qué manera? Directamente a la mente. Directamente a la mente. Estos hombres de Dios, Jesús mismo les está hablando directamente a la mente. Y es aquí donde Dios le revela a los apóstoles los actos de Dios, el secreto de la persona del Señor Jesús, el carácter de Dios como Padre, la voluntad de Dios para la conducta de sus hijos. Lo vuelvo a leer, si lo están apuntando. Es aquí donde Dios le revela a los hombres el significado de los actos de Dios, el secreto de la persona del Señor Jesús, el carácter de Dios como Padre, la voluntad de Dios para la conducta de sus hijos. Todo el plan divino, Dios se lo reveló a estos hombres, directamente a la mente. Ahora, en el tiempo actual, en la revelación progresiva, Dios también te revela cosas a ti en tu mente, bajo lo que ya está escrito. Pregunto y nadie alza la mano. ¿Alguna vez te ha venido a la mente un versículo de la Biblia y ni sabes ni dónde está, pero te ha venido un versículo de la Biblia y en ese momento lo apuntas y lo buscas y esa palabra era para ti? Es que ahí Dios te está revelando su voluntad. ¿Y dónde viene? En tu mente. Y no es que estés loco, es que Dios te está ministrando en tu mente. Dios te revela cosas en tu mente. Porque ahora somos espirituales y Dios nos habla en el espíritu. Qué tremendo, ¿no? Eso lo vamos a aprender. Cuando Pablo dice, orando en el espíritu en todo tiempo. Porque a veces uno no sabe orar, pero cuando Dios te revela en su espíritu y te pones a orar en el espíritu, cambia la cosa. Y esto no tiene que ver 100% con hablar en lenguas. No, porque hay quienes no hablan en lenguas. Pero los que hablan en lenguas no son mejores que los que no hablan, al contrario. Dios nos escucha a los que hablan y a los que no hablamos.
Pero el que habla, su espíritu se comunica directamente con Dios. Y es algo muy bonito. Así que si tú quieres, ¿cuántos quieren las cosas espirituales? Pídanlas. Pídanselas al Señor. Atrévete, hermano, atrévete. Tú dile, Señor, yo quiero también. Yo también quiero, Señor, dame de eso. Y el Señor te lo da. ¿Sí? Entonces, Dios, de esta forma también, hace la revelación a través de los sentidos, a través de la vista, a través del oído. Así es como les ha revelado. A través del oído, a través de los sentidos, a través de su vista. Esta es la revelación. ¿Por qué crees que Pedro está ahí en el terrado allá arriba y está ahí en oración y en ese momento le viene como un éxtasis, dice la Biblia? Y dice que miró que se vino como un velo recorriendo del cielo y empieza a ver cuadrúpedos y aves y animales inmundos. Está en el libro de Hechos. Y en ese momento, Pedro mata y come. Señor, pero si nada inmundo ha entrado a mi boca, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Ahí Dios le reveló a Pedro a través de sus sentidos, su vista y su oído. Qué hermoso, ¿no? Y de esta manera, Dios nos declara la verdad del Evangelio a todos nosotros los hombres. Y de esta manera Dios se le reveló a Pablo cuando iba en su camino a Damasco. Y de esta manera el Señor ha revelado sus misterios. Qué hermoso. Entonces imagínate, Dios le revela a estos hombres de Dios, como a Pablo, en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, a través de sus sentidos, a través de su vista, a través del oído. Les revela a estos hombres la palabra del Señor. Y es así como tenemos nosotros la Biblia, a través de la revelación. Por eso, Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La revelación, el apocaliptus, se corre el velo, la manifestación. Todo esto va a pasar, digamos en cierta forma que que se recorre el velo es un preview de lo que va a suceder. Cuando vamos al cine o cuando van al cine alguien, pues pasan los previews de las películas y de qué se va a tratar más o menos la cosa. Para que sepas tienes que ver la movie. Así se recorre el velo, se recorre para que veas el preview de las cosas que van a venir. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos otra vez la palabra a través de su voz, ¿sí? A través de los ángeles, a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, a través de la revelación y a través de la inspiración. Entonces, hermano, aquí en este libro que tenemos, no es cualquier libro. Este libro que tenemos aquí en nuestras manos transforma hasta el más loco. Hasta el más sicario, hasta el más criminal. Lo cambia, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios.
Yo me sorprendí cuando en una ocasión un muchacho llegó a la iglesia y entró al cuarto de los jóvenes. Yo cuando miré a ese muchacho parecía una blanca palomita. Hola, sí, todo tranquilo, parecía que no mataba ni una araña. Y el primer día que llega, le comparto el evangelio, le entrega su vida a Jesucristo. Desde ese día empieza a ir a la iglesia. Pasa el tiempo y un día me dice, oye, Esbi, quiero hablar contigo. Le digo, sí, dime qué pasó. Dice, ya hablé con el pastor. Oh, qué bueno. Dice, es que te quiero platicar algo. Y yo, dime. Me dice, es que, pues yo llegué a la iglesia, dice, y yo venía huyendo de México. Me digo, órale. Es que yo era sicario allá en México. Yo sentí como que, no sé qué me pasó en ese momento. Dije, ¿qué? Dice, sí, dice, pero cuando yo escuché lo que tú predicabas y que el Señor me podía perdonar, yo le entregué mi vida a Él. Y yo dije, es que no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Brother, si Él te perdonó, ¿quién soy yo? Échale ganas, vamos para adelante. Dices que yo estoy bien agradecido con el Señor. Le digo, sí. Dice, sí, porque cuando uno se sale de esas cosas, le matan a toda la familia. Dice, a mí no han tocado a mi familia. Pues gloria a Dios, brother. Le digo, ¿ves cómo Dios te cuida? Y lo último que me enteré es que se regresó a México a vivir con su familia. Es que Dios transforma. Es que Dios cambia. ¿A través de qué? De la revelación de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Lee la Biblia. Quémate las pestañas literalmente leyendo la Biblia. Apasionate por la palabra del Señor. Vamos a ver el último punto. A través de la inspiración. A través de la inspiración. Estamos cerquitas ahí, vamos a Pedro, segunda de Pedro. Dale a la izquierda ahí de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 16. ¿Estamos ahí? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que descendía: este es mi Hijo amado, en quien, del cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Ellos escucharon la voz de Dios mismo, la voz audible de Dios mismo. Dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. La revelación de Dios, la inspiración. Vamos a buscar 2 Timoteo, capítulo 3. Dale a la izquierda. Está atrás de Hebreos, atrás de Tito. 2 Timoteo 3, versículo 15 al 17. 15 al 17. Dice, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este término de inspirada solamente se encuentra en este pasaje. Y en el término griego significa exhalado por Dios. O sea, tiene el aliento de Dios. Toda la palabra viene directamente de la propia boca del Señor.
¡Qué bendición! Por eso te vuelvo a repetir, cuando tú lees la Biblia, en ese momento que tú estás leyendo la Biblia, a través de tu boca empieza a fluir la voz del Señor. Imagínate si en ese momento tienes temor, tienes miedo, y en ese momento agarras el Salmos 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esa palabra no es tuya, esa palabra es de Dios, y en el momento que tú la estás hablando, estás trayendo la vida de Dios en ti. Por eso tienes que memorizar la palabra del Señor. Entre más versículos de la Biblia tengas, haz de cuenta que le estás sacando filo a tu espada. Si viene el enemigo, órale, lo agarras a espadazos. Porque el diablo va a venir a engañarte, va a venir a tentarte, de la misma forma que lo hace conmigo. Pero para eso también tienes que traer un versículo. Mateo 4, ahí está, Jesucristo cuando el Satanás viene a tentarlo. Escrito está, luego, texto en la mano, ahí te va. Escrito está, con la palabra, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo esto y para esto vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Jeremías, capítulo 36, versículo 1 al 8. Jeremías 36, están los profetas mayores, está delante de Isaías y luego Jeremías. Está delante de los Salmos, para que no te vayas hasta el Pentateuco. Jeremías 36, del 1 al 8. Entonces, este es el discurso propio de Dios. La palabra que viene de parte de Dios. Vamos a ver cómo se registró todo esto. Esto es una bonita ilustración en la Biblia. Jeremías 36. ¿Estamos ahí? Aconteció que en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. ¿De qué manera? A través de la revelación, a través de la inspiración, a través de las visiones. ¿Ves? Todo concuerda. Versículo 2. Le dice: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Quién está hablando esto? Dios a Jeremías. Agárrate un libro, un rollo de libro, y empieza a escribir todo lo que yo te he dicho. Es lo que le está diciendo. Versículo 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿Ves el trabajo en equipo? Dios le habla a Jeremías. Dios le revela a Jeremías y dice: escribe. Entonces Jeremías invita a Baruc, un escriba. Baruc, te voy a ir dictando las palabras de Jehová. ¿Te puedes imaginar? Qué privilegio para Baruc, ¿no? A ver, espérame, tranquilo, Jeremías. Hablas muy rápido. No sé cómo haya sido la charla, ¿verdad? Pero ahí está Baruc, tomando nota de las palabras de Jehová que vienen a través de la boca de Jeremías, porque Dios le dio el mensaje a Jeremías para que se lo diera a Israel y a Judá. ¿Cómo fue dada la Biblia? Aquí lo estamos viendo. Así es como tienes este libro de Jeremías en tus manos. Yo ya lo leí,
¿Qué aprendí? No me acuerdo, ni me pregunten. Tengo que volverlo a leer porque está interesantísimo. Pero aquí vemos lo que está pasando, ¿no? Y empieza a escribir Baruc, ¿sí? Después mandó, dice, versículo 5, después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a sus oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. ¿Sí? Entonces eso es tremendo. Qué hermoso es esto, ¿no? Mira, vamos a ver versículo, ahí mismo en ese mismo capítulo. Vamos a leer versículo 13. Dice: y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó el libro a los oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Aquí otra vez Baruc está testificando, ¿sí?, todas estas cosas. Mira, vamos a terminar en la lectura, versículo 27, de ese mismo pasaje, versículo 27. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías después de que el rey, ¿qué dice? Quemó el rollo las palabras de Baruc, dice, que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado en el calor del día, dice, y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras cosas, muchas otras palabras semejantes. ¿Qué sucede? Baruc les lleva, está la inspiración de Dios, la revelación, se la da a Jeremías. Jeremías le dice a Baruc: empieza a escribir. Baruc lleva el libro porque Jeremías le habían prohibido entrar a la casa de Dios. Lleva el libro, los príncipes de Judá le dicen a Baruc: vuélvanos a leer las palabras, se las vuelven a leer, se las llevan al rey, y el rey agarra el libro, el rollo, y lo quema. Y como Dios todo lo ve, dijo: pues lo siento, todo esto te va a venir a ti. Y otra vez, Baruc, hay que escribir de nuevo. Qué tremendo. Un rey que desprecia la palabra del Señor, pero Dios inspirando a sus hijos, a su profeta, y usando a Baruc para que sea el que escribe lo que es las escrituras. De esta manera es como tú y yo tenemos este libro en nuestras manos. Por estos santos
hombres de Dios. Pero tal vez llegamos a tomar la actitud de este rey. No la quemamos, pero sí la ignoramos, ¿verdad? Y Dios nos dice, ponte a leer, no ignorar. Hay que leer la Biblia, hermanos. Para la próxima semana vamos a ver este propósito. Vamos a hacer este textual ilativo de 2 de Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y vamos a ver el propósito de estas palabras que nos dice Timoteo. Vas a ver cómo Dios, si tú lees la Biblia, vas a experimentar esta transformación. Porque este libro es espiritual. Y este libro te cambia la vida. Este libro te cambia la manera de pensar. Y cuando alguien te escuche y te digan, oye, es como que te lavaron el coco, ¿no? Les vas a decir, sí, ¿y qué falta me hacía? Porque traía unas ideas bien erradas, mano. Como Job expresó, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a terminar con una oración. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Cristo, porque tú eres bueno y maravilloso, Dios. Amado Padre, como tú no hay nadie, Dios. Tú eres digno de toda adoración y también nosotros te alabamos, también nosotros te adoramos. Porque, Señor, tú nos has dado tu palabra y esta palabra, Dios, Señor, es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos, para redarguir nuestro corazón. Hay un propósito para que seamos preparados y estemos enteros y preparados para toda buena obra. Dios, sigue obrando en nuestro corazón a través de tu palabra. Sigue hablando en nuestros corazones. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos saber más de ti, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a poder, Dios, Señor, entender tu palabra. Como el mismo apóstol Pedro expresaba y decía, hay cosas difíciles de entender. Y es verdad, a veces hay cosas que no logramos comprender en su totalidad. Pero sabemos que tu palabra, Dios, Señor, es ese alimento, es ese pan que nos nutre, es esa agua que nos limpia, es esa agua que nos hidrata, Señor Dios mío, es esa miel a nuestro paladar, es esa carne que nos nutre. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos por ella, a leer más tu palabra, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, Dios. Nosotros queremos experimentar lo que aquellos hombres en el camino a Emaús experimentaron, que ellos expresaban y decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Padre Santo, así también nosotros queremos, Señor, experimentar, Dios, eso en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Santo, Dios, porque nosotros, Señor, ¿a quién iremos, Dios? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo te doy gracias por mis hermanos que en esta noche están con nosotros. Yo te pido que los bendigas. Yo te pido que los ayudes, Padre. Tú conoces sus necesidades aún las más profundas. Yo te pido, Dios, que tú sigas obrando en sus corazones, que tú sigas transformando sus vidas, que tú sigas obrando en ellos, Padre. Llévalos con bien a sus hogares, a los que viven lejos, Dios. Guarda su entrada y su salida, Padre. Guárdalos, Señor Dios mío, en sus caminos. Llévalos con bien, Padre, y sigue obrando en sus vidas, Dios. Te doy gracias en esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Dios de esperanza los llene de gozo y paz, mis hermanos. Gloria al Señor.